noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio, además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. Como ha sido sobradamente informado, la semana pasada la corporación Tesla, en su evento Investor Day, anunció los detalles de la inversión de la empresa en Santa Catarina, Nuevo León, para una nueva mega fábrica de automóviles eléctricos de una nueva generación. Y para entender el contexto no solo de la inversión por llegar a Nuevo León, sino el significado sistémico de la electromovilidad, es que le agradezco a la maestra Abril Moreno, presidenta de Energía a Debate, converse con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Abril. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Encantada de estar nuevamente en su programa y con su audiencia. Muchas gracias. También nosotros encantados, Abril. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos porque nos compartas? Pues sí, ya hablamos de automóviles eléctricos, transportarnos en diversos medios también que ya operan a través de electricidad, pero el ecosistema de la electromovilidad, ¿qué es y cómo lo podemos entender? Bueno, empezamos con la parte de la producción, la parte de que la electromovilidad o los autos eléctricos requieren baterías especiales, porque esos pues obviamente no cargan gasolina como estamos acostumbrados, sino que tienen baterías. Estas generalmente, o la mayor parte de estas, vienen por parte de litio, o sea, son baterías de litio. Entonces, una de las características de los autos son que tengan baterías para poder generar esta movilidad. Otra es la infraestructura. La infraestructura es que necesitan cargadores eléctricos porque obviamente no pueden correr todos los kilometrajes igual que al menos en este momento la tecnología no permite que puedan andar lo mismo que un auto de combustión, entonces tienen que cargar con mayor frecuencia. Ha habido un avance también porque antes se tardaba quizás una hora en que pueda cargar, se ha venido reduciendo el tiempo, pero México necesita también empezar a meter infraestructura. Ya hay lugares como el estado de Puebla, el gobierno de Puebla, que ya está poniendo una infraestructura de electromovilidad para que pues la gente pueda empezar a hacer uso y no se preocupe de que estoy en la carretera o estoy en la ciudad y ya no me alcanzó la electricidad, ¿no? Entonces hay que meter estas tecnologías en nuestras casas también para que se puedan conectar los vehículos. Entonces hay una serie de herramientas que vamos a tener que ir implementando poco a poco para que podamos hacer uso como el que hoy hacemos de los autos de combustión, ¿no? Libremente y por toda la República Mexicana. Abril, tú nos compartiste ya aquí en Cuentas Claras en algún momento que para proveer justamente de esa electricidad para la electromovilidad también requerimos de cambios sustantivos en la producción. Así es. En la producción, bueno, en este caso, como le digo, las baterías, ¿no? Son baterías que no, digamos, nosotros en México estamos acostumbrados a utilizar el petróleo, a hacer del petróleo refinar para poder tener la gasolina, el diésel, que son los principales combustibles que se utilizan en los autos. En este caso, pues son las baterías que en su mayoría en este momento son de litio, aunque hay otros minerales, hay otros usos que también se pueden utilizar para los autos eléctricos, ¿no? Entonces va a cambiar la forma en los instrumentos o los insumos con los que vamos a mover los autos. Los precios de esa electricidad que requiere esa electromovilidad, también nos has compartido que dependerá mucho la transición energética en la producción con energías renovables. Sí, efectivamente. Bueno, se supone que los autos eléctricos tienen que ser más bajos, tienen que ser más eficientes, más bajos de costo, sí. Más eficientes que los autos de combustión, ¿no? El único tema, como le digo en este momento, es que todavía se tardan en la carga y todavía necesitamos toda una infraestructura. Entonces, tiene que haber tenemos que generar una infraestructura alrededor de todo el país para que podamos hacer uso de estos vehículos. Esta producción de electricidad, por ejemplo, con paneles solares, con antenas eólicas, requiere de almacenaje. ¿Está preparado
México para almacenar energía eléctrica y proveer esta electromovilidad? Las plantas como Tesla seguramente, o sea, ahorita hay una inversión y voy a meter un gol. La BMW acaba de anunciar una planta que va a ser 800 millones de euros que va a construir en San Luis Potosí. Y a la par de esto, porque ellos tienen que traer los insumos, que es lo mismo que va a pasar con Tesla, van a construir dos plantas, dos fábricas de baterías. Pero el litio no va a venir de México, el litio va a venir de Australia y van a producir estas baterías para sus autos y para exportar. México, hay dos tipos de baterías, digamos, digo, paneles ahí en México han llegado muchísimos de muchísimas marcas. El almacenamiento, estamos todavía en pininos. A nivel de grandes parques, por ejemplo, grandes parques solares o grandes parques eólicos, apenas me parece que hay un par de parques en México, uno está en Baja California, que ya tienen al lado del parque pues parques también de baterías, ¿no? Entonces, así como todavía estamos en pininos en la parte de la electromovilidad, en la parte de porque también hay autos de hidrógeno, que son vectores de energía, incluso hay de gas natural. Todavía, incluso no se ha hecho esta conversión total. Hace algunos años se anunciaba de que vamos a pasar de los autos de combustión de gasolina a los de gas. Hay algunos automóviles que han pasado a los vehículos de gas natural, pero no son todos, las flotillas son pocas. Ahí todavía empezamos a pasar a la parte de los híbridos, autos híbridos, a los autos eléctricos, ahora los autos de hidrógeno. Entonces, la verdad es que todavía nos falta un largo trecho para poder avanzar en este sentido, ¿no? Hay algunos países como, por ejemplo, creo que es Dinamarca o Noruega, que ya tienen el 90 y tantos% de su parque vehicular es eléctrico, ¿no? Entonces digo, si nos comparamos con un país como estos, pues digo, sí, estamos años luz, ¿no? Nosotros apenas tendremos quizás, no recuerdo bien, pero creo que es muy poquito, 1, 2, 3% del parque vehicular entre todas estas, ¿no? Entonces, realmente tenemos que caminar. Yo creo que este tema de Tesla, aunque la mayor parte del mercado va a ser para Estados Unidos, se va a aprovechar todo este tema del nearshoring, pues vamos, yo creo que va esto junto con la de BMW y me parece que hay otro que es Toyota que creo que han estado anunciando que van a armar sus plantas en el país para hacer esta producción, ¿no? Sí. Entonces, ya las automotrices en México están haciendo sus cambios porque tienen compromisos corporativos para el 2030 de que sus autos tienen que ser pues ya no de combustión totalmente, ya sea híbridos, eléctricos o de hidrógeno. Entonces ya son compromisos a nivel internacional en donde las armadoras tienen que hacer estos cambios de tipo de vehículos, ¿no? Sí, sobre todo por los compromisos que hay justamente para ir bajando la huella de carbono. Y fíjate, ahorita que mencionabas estos simbolismos económicos que tienen, Tesla tiene planta en Berlín, Alemania, en Shanghái, China, obviamente en Estados Unidos, Nevada, California, etcétera, y hay mercado ahí. Y en México se van a armar, pero no hay mercado. Tenemos un parque vehicular de 35 millones, cifras más o menos de automóviles y muy bajito el porcentaje de transporte individualizado, pero el transporte colectivo para mover obviamente millones de personas también en electromovilidad. ¿Tú ves un horizonte de expectativas para México en movimiento todavía también en pañales? Pues, a ver, por una parte, el tema de Tesla es el nearshoring. O sea, lo que se va a aprovechar es lo mismo que Estados Unidos estaba haciendo con China, que se llama el offshoring, que significa que ellos tenían las empresas en China o en Asia para poder hacer la reducción de costos. Entonces, tras el problema del COVID, que se dieron cuenta que habían procesos de problemas con las cadenas de suministro y un problema de la mala relación con Estados Unidos y China, entonces buscaron esta relocalización para poderlo poner en México. La mayor parte de estos autos, doctor, desafortunadamente, lo más posible es que no van a ser para México los que se produzcan en Tesla. Yo creo que la mayor parte van a pasar a Estados Unidos y va a ser un mercado de exportación, por una parte. ¿México está preparado o no? Pues México tiene que subirse a la tendencia, porque el tema es que si bien nosotros tenemos aquí los fabricamos, pues es una tendencia a nivel mundial, que sus corporativos en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, en donde sea, les están diciendo, tienes que cambiar estos autos. Es decir, que para el 2030, cada vez a nivel mundial se van a empezar a producir menos autos de combustión eléctrica
y de combustión interna, más autos de combustión de electricidad, y entonces México va a tener lo que hacer porque, pues, ¿de dónde vamos a sacar esos coches que van a utilizar gasolina, no? Sí, finalmente, Abril, ¿cuál sería el tipo de incentivos que en el futuro tendrían que otorgarse, independientemente de tener ingreso para comprar autos para el transporte individual de carácter eléctrico? ¿Qué tipo de incentivos? Bueno, en otros países, por ejemplo, les han dado baja de impuestos, en donde pues ya no tienen que, por ejemplo, nosotros aquí pagamos cada año nuestro impuesto por el uso del vehículo, ¿no? Nuestra tenencia. Entonces, en otros países, por ejemplo, pues ya se les quita esto porque estás ayudando a la parte de la mitigación del cambio climático. Entonces ya no tendríamos que pagar tenencia, ¿no? En un momento dado. A la parte de las armadoras también se les dan apoyos o subsidios para que ellos puedan hacer una mayor producción, para que los costos sean más baratos. Por ejemplo, este de Tesla es uno de los más baratos que va a producir pues la armadora, ¿no? Que puede ser para crecer más el mercado. Entonces, se les dan estos incentivos a las empresas para que generen mayor producción, para que puedan venderlos porque hoy por hoy todavía son autos caros, o sea, para la mayor parte de ellos son caros para el mercado nacional, ¿no? Entonces, entre más se puedan reducir los precios, pues más gente va a tener acceso. Un poco lo que pasaba con el famoso bochito, ¿no? El bochito todo el mundo lo podía comprar. Entonces, la tendencia es que se lleguen a producir ese tipo de autos que sean para consumo masivo, que sean de bajos costos, de bajos precios, para que la mayor parte del mercado lo puedan comprar, ¿no? Pues mira que ya has despertado justamente la imaginación del mercado para que sean dirigidos, obviamente, a niveles de ingreso que puedan favorecer la electromovilidad, la sustentabilidad del medio ambiente y sobre todo, bueno, pues una mejor calidad de vida. Te agradezco muchísimo, amiga mía. Muchas gracias, doctor. Y sabe que nada más algo que se me había olvidado. Creo que una parte de la cadena de producción que va a ser importante, que van a ser los semiconductores. Entonces, que justamente también esta parte de los chips, Estados Unidos tiene va a dar un apoyo a los países que les ayuden a hacer la producción de chips. Entonces, también nos conviene, que es parte de esta infraestructura, de este mercado, de esta integración que usted me estaba preguntando, ¿no? De este universo que Tesla va a poder también ayudar a generar y que podamos exportar e incluso poder utilizar para las armadoras de los coches en México. Todo que implica justamente clúster en las industrias relacionadas y de apoyo, sí, sin duda tienes mucha razón y le vamos a estar dando seguimiento de tu mano, mi querida Abril. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, que esté muy bien. Muy buenas noches a todos. Un fuerte abrazo también para ti. Gracias. Bueno, pues los desafíos para la transición energética y la imperiosa necesidad de sustituir el consumo de energías fósiles a energías renovables es enorme, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Abril Moreno. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.